Tensión en el aire. Eso quizás es el título para este capítulo que vamos a hablar de un espacio que nos gusta mucho que es la política internacional. Indudablemente hay tensión en el aire porque lo de Donald Trump ha sido en este último tiempo bastante preocupante y con un momento donde la democracia está siendo evaluada. La democracia está en un momento donde por lo menos tiene que encender las alarmas. ¿Por qué? Porque ha pasado ya un mes de lo de Venezuela y, bueno, la situación sigue a nivel de estructura de gobierno y jerárquica. Delcy Rodríguez como a cargo de lo que es el chavismo y el gobierno. Y yo entiendo, y acá no voy a coincidir con otros analistas políticos, pero entiendo sí que hay distintas dos alas, ¿no? Dentro del chavismo, el ala más, bueno, en este caso, blanda, o que pueda, bueno, construir una unidad y un proceso más tranquilo, que es la de Delcy Rodríguez, que por algo está al mando y por algo Trump sigue dejándola a ella como la persona que está a cargo de Venezuela, y el ala quizás más radical, más dura, es la de Padrino, la de Diosdado Cabello, que es el ala más militar y bueno, que tiene ahí su bloque más duro. Entonces, bueno, así está la situación. Delcy Rodríguez en este momento gobierna a medidas de lo que dice Estados Unidos, básicamente. Y bueno, y se encuentra en esa entre la espada y la pared, en esa molesta situación. ¿Por qué? Porque el chavismo ahora, bueno, se encuentra en el poder teniéndolo a lo que es Donald Trump y bueno, y gente del gobierno de lo que es Trump, ya sea como Marcos Rubio, la persona quizás que hay que tener más también atención porque es el proyecto a futuro a todo eso. Bueno, encargado también de Venezuela, empieza a haber una depuración de presos políticos donde el lugar donde se encontraban los mismos y era también el mismo lugar de las torturas, el Isoide, cierra sus puertas, empiezan a salir los presos políticos y eso indudablemente es una buena noticia para Venezuela, que de todas formas, bueno, eh, sigue en la misma situación en la mayoría de los aspectos. Sigue habiendo una intervención de un país, intervención militar a un país donde no tiene poder el gobierno, básicamente, que está, bueno, en, a cargo sí, pero tomando medidas que sean mínimamente habladas con Estados Unidos y llegando a un acuerdo, cosa que dudo, con una sociedad que sigue en el mismo estado, con una democracia que elecciones por el momento no van a haber. Entonces digo, bueno, sí, con un petróleo que va a venir para, para Estados Unidos y que ahí se va a poder reactivar muchas cosas porque, bueno, es la potencia y si así lo dice y lo va a hacer. Entonces, bueno, se encuentra en esa situación. Complicado, difícil y que, bueno, y que hay organismos internacionales que no responden, que no que hacen caso omiso y que
el triunfo, yo creo que no es eh, meritorio ni bueno ahora para los pro Donald Trump, para los pro Estados Unidos, para los anti Maduro. No. ¿Por qué? Porque al parecer había una, un presidente electo, Edmundo González Urrutia, no está ejerciendo nada. María Corina Machado tiene diálogo con Trump, pero no es la persona que Trump esté teniéndolo ese diálogo todo el tiempo. Entonces digo, es una situación delicada, que bueno, que va a paso lento y que ahora hay que ver en estos presos políticos que salieron, bueno, una persona muy llegada, Corina Machado, bueno, son indudablemente debilidades que está mostrando el chavismo bueno, que eran evidentes, pero que la situación, más allá de lo que es el chavismo y que, bueno, llegó a un punto de total agotamiento. O sea, el chavismo, el PSUV en general y el gran pueblo patriótico destruyeron a Venezuela a nivel, por lo menos, de político, a nivel eleccionario, donde sí, y basándonos como siempre en este caso en Levinsky para ser más preciso en la situación, autoritarismo competitivo, creció el pueblo patriótico, hay democracia, pero sabemos que es el gobierno de turno poniendo las leyes y abusando de ese poder, dándole un espacio ínfimo a lo que es la oposición, y bueno, eso lleva a cualquiera que camine distinto a vos, a estado de sitio, de guerra y encarcelarte. Pero que también tiene la otra pata, que es la de Estados Unidos vuelve ¿qué? Al colonialismo. Volvemos a esa situación donde intervengo, donde hago como si esto que sea mío lo de otro país y ya está, y nadie me va a juzgar. Y hago una OEA paralela, una ONU paralela, y Almagro y secuaces, nadie va a decir nada. Pero también está ese lado, o sea, el lado que personas que responden a la OEA, Turco Abdala, como siempre, digo, he estado tomándolo esto para la chicana y para el stand-up interno de él, porque es eso, es hacer un stand-up como él hace y está bien, pero no lo hagas en la ONU, ni teniendo un cargo en la ONU. Eh, entonces digo, y riéndote del otro y haciendo, bueno, eso no suma absolutamente nada y es también uno de los responsables a esto. O sea, la política internacional tiene que ser algo que no sea de de una riña política interna tribunera de los países como pasa acá y como pasa en varios lados. No, tiene que tomarse de verdad. Y bueno, y los órganos internacionales no están respondiendo a eso. Eh, no estaríamos en métodos kantianos llegando a un objetivo importante que haya un derecho internacional y todos podamos responderle a él. Entonces, bueno, creo que hay mucho para corregir en ese sentido, pero el gran poder también y el gran tema es que Estados Unidos está avasallando no solo Venezuela, sino, bueno, el caso con Colombia, teniendo sus discrepancias, México también, utilizando mucho el diálogo y discursos violentos. El que no está conmigo es prácticamente el enemigo. Y ahora se suma Cuba, ni más ni menos que Cuba. Un gran problema el caso cubano. ¿Por qué? Porque ahora, antes de hacer este capítulo, y bueno, y viendo y leyendo las noticias, le queda un día de reserva de combustible a los aviones de Cuba. Está en una sacando lo que es el periodo especial en la Revolución Cubana fue cuando
eclosionó la Unión Soviética y eso trajo una crisis económica, social y política en Cuba en los 90. Y bueno, y así pudo salir. Y que bueno, y que este es el momento de donde quizás hay protesta social, también mínima lo que es el respaldo también que tiene, que tiene el gobierno, ¿no? Porque eso también hay que remarcarlo. Pero protesta social en sí, apagones que son cada vez más largos, líneas de hoteles que cierran, racionar lo que es la nafta, la comida, bueno, y demás, o sea, llevan a una situación límite. Claro, y todavía esto lo encrudece Estados Unidos, que ya tiene medidas hace más de 60 años, ya casi llegando a 70 años, de bloqueo, porque eso también existe, hacia, hacia Estados Unidos, hacia Cuba, perdón, y que ahora encrudece con los aranceles a otros países que quieran ayudarlo, o que quieran, ayudarlo no van a terminar ayudando, pero que quieran negociar con Cuba, bueno, vas a tener aranceles en tus productos. Entonces, digo, queda totalmente asfixiada la isla. Y yo no voy a quizás ir por el lado que quizás que muchos de la ciencia política hablan, y bueno, y que el problema es solo el gobierno cubano y la burocracia y la interna que tiene. Sin duda que ese es un aspecto, pero no se puede dejar atrás que desde que la revolución cubana se hizo efectiva, Estados Unidos fue partícipe de que haya una deshumanización total, que todavía encrudece las medidas cada vez más, que hay un odio y un fuego sagrado entre los dos, cruzado, tremendo, y bueno, y eso evidentemente también tiene que estar en la mesa a la hora de analizar una situación límite, que sí, que sin duda que el gobierno y Díaz-Canel lo ha hablado y lo ha mencionado en sus últimos discursos, tiene que buscar un centralismo democrático que lleve a, bueno, bajar lo que es esa obesidad burocrática que tiene la isla, que tiene que, bueno, desintoxicarse, que tiene que alivianarse en ese sentido y lograr, bueno, un vínculo con Estados Unidos que sea de mutuo respeto. Bueno, eso no está en este caso sucediendo, pero que básicamente Cuba se está pagando y acá lo único que es, bueno, eliminemos y Cuba no tiene, no hay un Maduro, porque Díaz Canel no era Maduro para intervenir y decir, bueno, yo te saco a vos. Supongamos que en ese caso haga lo mismo Trump. Por X causa tiene que irse Díaz Canel, presidente de Cuba y secretario general del Partido Comunista Cubano. ¿Ay, quién queda? No hay una Delcy Rodríguez. ¿Por qué no? Que vamos a estar eh, con Castro, con 98 años. Entonces creo que no tiene sentido. Después hay veteranos de guerra. Sí tiene, el partido tiene su otra línea quizás más blanda, ortodoxa, como uno le quiera llamar, que es la camada más nueva, pero tiene una vieja guardia. ¿Y a quién vas a atacar después? ¿Quién va a quedar a cargo si Díaz Canel no está? No tiene Cuba esa... tuvo siempre esa incapacidad de tener una oposición. Sí, tiene revueltas, pero es un partido, es un sistema de partido único. Bueno, se podrá después discutir, bueno, no todos tenemos la capacidad para tener, no sé, en el caso de Uruguay, una democracia. No todos tenemos
ese poder. Bueno, no lo hay en todos lados. Hay países que tienen otra manera. Bueno, y entonces digo, ¿hasta qué punto Trump va a ir con Cuba? ¿Es medida eso? O sea, eliminar a lo que es el gobierno, bueno, no sé. Entonces digo, la situación es grave y nadie tampoco le interesa a los cubanos. O sea, acá eh, para la mayoría es terminar con el bastión de izquierda. Pero bueno, entiendo que eso es grave pensar así. Por suerte hay países que con ayuda humanitaria que siguen pensando en la isla y que también se lo critica porque es una isla pobre y siempre lo fue y no es una potencia como puede ser Corea del Norte, que nadie habla de lo mismo. Así que bueno, hay indudablemente también a Trump le sirve este momento porque hay una derechización total. En Costa Rica ahora se viene como una tercera fundación con Fernández. La segunda había sido como eliminar lo que era la Fuerza Armada. Y ahora viene como de nuevo una ultraderechista con una agenda conservadora. Y bueno, y así vamos en ese mundo. Y obviamente que Trump tiene la mesa servida para ir, porque es lo que él quiere. O sea, y en América Latina está pasando eso. Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina. Y que bueno, después queda Uruguay, que el Frente Amplio, ya lo hablamos en el capítulo pasado, digo, sí, se lo puede ir abolvando de la izquierda, pero que hasta centralizado, Brasil como único, como faro, México, pero la derecha está siendo la que comande en este momento. Entonces, eso también sirve para acoplar las medidas y el discurso. Así que bueno, gente, gracias por estar ahí. Pongan me gusta, suscríbanse en que cada vez somos más. Chau, chau.